Profesor, buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abel? Abel, buenas tardes, Daniela y Guido. Muy bien. A Buenas ver, tardes, profe. Voy a estar Buenas conectado, tardes. pero estoy en sí, el trabajo, no voy a poder hablar mucho. ya, no te preocupes, lo estoy grabando, no te preocupes, lo estoy grabando el tema. Ahora sí le voy a dar a la señorita Juana, o señora Juana, ¿no? Ya, ok. Correcto. Muchas gracias. Sí, no te preocupes. A ver, vamos a entrar en nuestro tema sobre perdón, la geopolítica. Siguiendo nuestro tema, ahora nos toca hablar sobre el Estado como célula viva, como un ser viviente, ¿ya? A veces ahí se compara, por decir, el Perú es un Estado peruano. Según nos dicen los geopolíticos, nos dicen que el Perú, como eh, es un Estado vivo, tiene un corazón, ¿correcto? Tiene también arterias. Arterias me refiero al conducto por donde circula la sangre, en las arterias. ¿Correcto? Entonces, también nos dice que, por supuesto, nace, crece y muere. En este caso, un estado. ¿Ya? Y, por supuesto, que vamos a ver sobre ese tema nosotros. Y, por supuesto, también, al crecer, se tiene que expandir. Se tiene que expandir. Y después, por supuesto, llega lo inevitable. La, la desaparición, entre comillas, la muerte de un estado. Ahorita, a ver, una preguntita así nomás, por si acaso. Ahorita, ¿quién es la primera potencia mundial? ¿Cuál es el país más poderoso del mundo? ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna idea? ¿Quién podría ser el país más poderoso del mundo? En estos momentos, profe, ahorita por el tema de la pandemia o No, digamos de manera cuando general. Ahorita, de manera general. ¿Quién es el que ostenta como país de primera potencia en el mundo? ¿Estados puede Unidos? ser Estados Unidos. puede ser Rusia también. Ajá. Bueno, puede ser Rusia, claro, sí. ¿Alguna otra idea? ¿Alguien más? ¿Qué país puede ser la primera potencia mundial? La que domina el mundo, la que controla el mundo. ¿Qué Estados país Unidos. podría ser? Bueno, muy bien. Uno dice Estados Rusia. Unidos, porque controla los mares. Claro, por supuesto. Estados Unidos también podría ser, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, ya tenemos dos, más o menos. Entonces, hablando de Estados Unidos, como usted sabe muy bien, Estados Unidos tiene control sobre el mundo. Y ese país se perfila como la primera potencia mundial, porque tiene una economía sólida y también tiene, digamos, una política expansionista. Entonces, como tiene una política expansionista y su economía es sólida, bueno, entre comillas sólida, porque en realidad su economía está, en cualquier momento va a colapsar. Pero vamos a hablar sobre el Estado de Estados Unidos, ¿correcto? El Estado de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, Estados Unidos nació, es un Estado, es un país que nació. ¿Cuándo nació? Cuando se independizó de Inglaterra. En América del Norte había una colonia, se llamaba 13 colonias, las 13 colonias de Norteamérica, era de Inglaterra. Ajá. Entonces, ellos lograron su independencia, es decir, nació un país. Ya tenemos ahí que un Estado ha nacido, con el nombre de Estados Unidos, nació. Y luego, ¿qué nos dice? Nos dice que tiene que crecer ese Estado. Entonces, ¿Estados Unidos ha crecido? Sí, ha crecido bastante. Primero se apoderó de todo Norteamérica. Después, poco a poco, de algunas partes del mundo y después de todo el mundo. Entonces, el Estado de Estados Unidos nace, crece,
Pero ¿qué pasa? Según la geopolítica nos dice que algún día ese país va a tener que desaparecer, va a tener que morir. Eso lo sabemos todos. Estados Unidos ha logrado su pico más alto, es decir, se eleva su pico más alto y después, cuando ya no tiene más que subir, ¿qué es lo que pasa? Por la ley de la gravedad, ¿qué es lo que viene? La caída. Eso significa que Estados Unidos algún día va a tener que caer. No siempre se va a mantener como primera potencia mundial. Y la pregunta sería, ¿quién va a reemplazar a Estados Unidos? Cuando Estados Unidos deje de ser la potencia mundial, ¿quién ocupará su lugar? ¿Quién ocupará su puesto? Por ahí un alumno dijo, puede ser Rusia. O por último, también puede ser China. Más o menos esos dos países que por el momento tenemos en mente, ¿no? Pero Estados Unidos y ellos, los estadounidenses, saben muy bien que su poder tiene un límite. No siempre van a estar arriba. Algún día van a caer. Y ellos lo saben. Solamente que tratan de que esa caída se prolongue por mucho tiempo. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar con el video. Vamos a empezar un video que más o menos nos da un entender, pero al principio, lamentablemente he buscado el video, pero no he podido llegar a encontrar. Y bueno, hay videos que siguen explicando todavía el concepto de geopolítica. A veces empiezan con el concepto de geopolítica. Bueno, eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero de todas maneras, de ahí, con los temas, a medida que va avanzando, ya llega nuestro tema. ¿Ya? A ver, vamos a pasar el videito. A ver, presten atención. Atentos todos. ¿Ya? Y vamos a ver sobre la llamada geopolítica, que todo tiene un principio y un fin. Me refiero a un país. ¿Ya? Recuerden el Tahuantinsuyo también. El Tahuantinsuyo nació en el Cusco, en la ciudad de Cusco. Se expandió por casi buena extensión de Sudamérica, pero a las finales también murió, desapareció. Bueno, lo conquistaron los españoles. Muy bien, a ver, vamos a dar paso al video, por favor. Estén atentos. Muy bien. Vamos a... A ver, vamos a empezar. A ver, disculpen. Hay un segundito. Ya. Ya, empezamos. Continuamos entonces hablando ahora, respetados compañeros, de la geopolítica, un tema un poco más complejo tal vez, pero de igual manera vamos a entrar en materia, vamos a crear estas originalidades y vamos a hablar acerca del concepto como tal. Principio y fin de la geopolítica, acá tenemos algunos de sus exponentes. Bien. Si hablamos de geopolítica, hablamos necesariamente de relaciones internacionales. La geopolítica, vamos a ver algunos conceptos acerca de ella, algunas definiciones que han sido emitidas, agregar o anteponer a las definiciones como tal. Una definición que dio este respetado señor que vemos acá, bastante admirado por los conceptos que emitió. Este es el señor Charles Darwin, padre de la teoría evolucionista, el cual dijo algún día que el Estado es igual que un ser vivo. Nace, crece, llega a su edad adulta, envejece, y esto fue interpretado como la necesidad entonces de que
el Estado estuviese en constante crecimiento, por lo cual los mayores expositores de la geopolítica o aquellos que inicialmente hicieron uso de ella, pues generaron algunas guerras, generaron en sus propios países, sembraron el terror en la búsqueda de la imposición de sus ideas y también del supuesto crecimiento constante del Estado. Entonces vemos que en Sudamérica especialmente fue implementada en países como Brasil, Argentina y Chile, y esta que tenemos acá es una definición contemporánea que nos dice que la geopolítica es la representación geográfica y política de las relaciones de poder que se establecen en los territorios. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un concepto, tal vez el más completo que encontré, es del señor Karl Reiter, un estadista nazi, el cual en todo esto que vemos acá nos resume diciendo que el individuo y la sociedad dependen del suelo en el cual habitan. Y también nos dice que la geopolítica es una herramienta que proporciona al conductor político el sentido geográfico necesario para gobernar. Entonces, la geopolítica es una herramienta en sí que ayuda a la prospectiva. Esa es en sí su importancia porque permite prever los posibles cambios que haya en los estados. Bien, el principio fundamental de la geopolítica dice que todo espacio políticamente organizado tiene un núcleo de cohesión. Voy a hacer una breve explicación acerca de esto. El núcleo de cohesión es el área de mayor influencia del líder político. La zona de anexión, como bien la palabra misma lo dice, es la que se une inicialmente. Una zona de protectorado, pues acá todavía hay una alta influencia, pero con mayor abstenencia. En la zona de influencia ya las ideas han perdido mucha fuerza, sin embargo se aceptan. Y la zona de interés, podríamos, aplicándolo a los mercados internacionales, entenderla como el mercado objetivo. Muy bien, continuamos entonces hablando de las finalidades. Hay dos finalidades especiales o específicas de la geopolítica. En sí lo que se busca es generar políticas basadas en los resultados de un análisis del entorno geográfico. Entonces la primera nos dice, haciendo lectura de ella, que lo que busca es extraer conclusiones de carácter político deducidas de la influencia de factores geográficos y orientar a la ciencia política o la acción política. Y la otra finalidad nos dice que estudia la influencia que tienen los factores geográficos, es decir, la extensión, la forma, la ubicación, el clima, el potencial humano, los recursos naturales, la organización política y social. Casi se podría decir que es un estudio de mercado que se realiza a la geografía, buscando entonces con ello poder realizar una prospectiva y en conclusión pues es también una herramienta importante ya que la geopolítica tiene una injerencia directa en los negocios internacionales. Debemos conocer los territorios hacia los cuales estamos apuntando para poder lograr nuestro cometido, que es posicionar nuestros productos allí. Adicional a ello, pues si no conocemos las leyes, si no conocemos algo de la geografía como tal, de la nación hacia la cual deseamos exportar nuestros productos, si no conocemos su cultura, la cultura de consumo, pues vamos a estar pudiendo llegar a tener pérdidas en nuestra intención. Muchas gracias. Bien. Más o menos eso es lo que nos está explicando sobre la geopolítica, ¿correcto? A ver, muy bien, vamos a explicar los temas.
A ver. Ya. Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá nos dice. Vamos a explicar sobre cómo un Estado depende del comercio, de los negocios, y cómo absorbe otras áreas. Justo el video nos está diciendo que tiene que absorber el mercado, otras áreas de influencia. Como por ejemplo, el Perú. El Perú, en Tacna, tiene un mercado activo. Tiene un mercado activo en Tacna. Entonces, pero nosotros limitamos con Chile. En Arica no tiene un mercado muy activo. De tal modo, por eso es que los chilenos tratan de comprar productos peruanos, entran a Tacna para adquirir esos productos. Entonces, eso genera economía en el país. Entonces, nosotros tenemos influencia sobre el norte de Chile. ¿Por qué? Porque los chilenos nos ven como que Tacna está mejor equipada económicamente. En cambio, los de Arica se sienten abandonados por su gobierno, se sienten olvidados. Entonces, por eso es que la ciudad de Tacna, o el departamento de Tacna, tiene próspero negocio. Entonces, nosotros, en cierto modo, el norte de Chile está influenciado por el Perú, ¿no? Y también, por supuesto, vamos a decirlo también, Puno tiene cierto comercio con Bolivia. Comerciamos desde tiempos, desde la colonia. Entonces, también tenemos cierta influencia en ese sector, ¿correcto? Ahora, nos dice así, nosotros tenemos, como le digo, un Estado. Un Estado mayormente se maneja como un ser vivo. Ya Charles Darwin también lo manifestó. Charles Darwin dice que el Estado o un país viene a ser como si fuera un Estado vivo, que tiene vida, que nace, crece, se desarrolla y luego, por supuesto, decae y muere. En este caso, vamos a ver sobre las características de todos los estados, Estados Unidos, Rusia, Perú, Chile, Argentina, Inglaterra, Francia, todos manejan este mismo concepto, ¿correcto? Este mismo concepto de geopolítica. Acá nos dice, el espacio de crecimiento o hinterland. ¿Qué significa? Significa que es el espacio donde nosotros vivimos, es decir, todo el Perú. Todo el Perú, ese es el espacio geográfico que tiene nuestro país, nuestro estado peruano. Es decir, desde Tacna hasta Tumbes, desde Lima hasta Iquitos, o hasta Loreto, como ustedes quieran decirlo. Entonces, todo eso es donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos, donde nosotros hacemos nuestra vida. Ese sería nuestro espacio. Ahora, ese espacio tiene que estar en crecimiento, es decir, tiene que desarrollarse económicamente. Por eso todos nosotros trabajamos para el desarrollo del país, desde los más pequeños hasta los más grandes, hasta las grandes empresas, ¿no es cierto? Desde el trabajador más humilde hasta las grandes empresas. Todos participamos en el desarrollo de nuestro país. Ese sería nuestro espacio. Por eso estoy poniendo acá el mapa del Perú. Ese sería el espacio en el cual todos nos desarrollamos, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, ¿este espacio tiene que crecer? Sí, lo va a crecer de diferentes maneras, este espacio geográfico, ¿correcto? Pero, claro, en el Perú como que todavía le falta un poquito más, todavía su espacio de crecimiento, ¿ya? Su espacio de crecimiento. A comparación de Estados Unidos, Rusia, ellos sí desarrollan mucho más. Mucho más. Inglaterra, Francia también, mucho más. Japón también. Pero nosotros, los países sudamericanos, como somos países subdesarrollados, no tanto. Pero de todas maneras, lo vamos a tener que hacer, llevar a cabo. Acá nos dice, el espacio crece, ¿correcto? Es decir, podemos crecer, nuestro país puede crecer de diferentes maneras, como por ejemplo, amalgación.
¿ya? Un espacio que une a otro por tener las mismas inquietudes y los mismos intereses. Es decir, cuando dos países que tienen el mismo interés se unen para formar uno solo. Ya en la historia anteriormente lo hicimos nosotros, cuando nos unimos Perú y Bolivia en un solo país. ¿Cómo se llamaba ese país? El país se llamaba, o el estado se llamaba Perú Boliviano. Lamentablemente duró 3 añitos nada más, de ahí se desintegró, ¿no? Por culpa de los chilenos y argentinos también. Entonces, es cuando se interesa. Otro ejemplo, ¿qué más? Bueno, cuando se quieren unir más países, más regiones, como por ejemplo Puerto Rico. Puerto Rico se quiere unir a Estados Unidos porque le conviene. Estados Unidos es un país poderoso, entonces Puerto Rico, la isla de Puerto Rico, se quiere unir a, a Estados Unidos. Claro que Estados Unidos no lo admite como Estado, sino como un Estado, vamos a decir, asociado, no para formar parte de los Estados Unidos, ¿ya? Eso sería amalgación, cuando dos estados quieren formar uno solo, en este caso, ¿no? Entonces, si en caso A o B se va la señal, por favor regresamos en la siguiente hora, ¿ya? No sé cuánto tiempo falta. A ver, colonización. Eso se dice que ahí es el crecimiento de un estado por tener uno de ellos superioridad, ya sea en la cultura, en la política, económica o lo científico. Es colonización. Eso pasó con el llamado España. España colonizó acá grandes extensiones de territorio en América, desde México hasta Chile y Perú. ¿Y por qué lo colonizó? Porque era una raza superior, era una cultura superior. Mientras que ellos estaban ya en la edad de hierro, nosotros recién estábamos en la edad de cobre. Es decir, una diferencia de 1000 años, más o menos había. ¿No es cierto? Una diferencia de 1000 años que, bueno, en todo caso los españoles pasaron a ser la raza superior. O también, por supuesto, la colonización entre Estados Unidos con los indios que vivían ahí en América. Los estadounidenses fueron la raza superior y los indígenas, los indios, digamos, estaban todavía en estado, se puede decir, entre comillas, primitivo. Por eso fue que los estadounidenses se lanzaron a la conquista del oeste. Conquistaron grandes extensiones de territorio a costa del exterminio de los indios. Entonces, eso es colonización. O también podemos decir Inglaterra, cuando colonizó la India, explotó todos sus recursos. Y por supuesto, ¿qué pasó? ¿Se fue la señal o qué? ¿Qué es eso? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿No? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan?